Queridas amigas, amigos, compañeras y compañeros, para mí es un enorme placer en esta quinta jornada de la Escuela de Comunicación Popular y Contenidos Políticos presentar a Céfiro, a nuestra promesa de creación en materiales que están asociados a los fanzines, a los cómics y a la gráfica política desde los intereses y derechos del pueblo trabajador y de los oprimidos. Céfiro, junto a mí, para mí es casi una sobrina, en realidad, la conocí cuando era muy pequeñita, entonces es un triple honor en realidad presentarla aquí a ustedes y dejarla con ella. Yo estoy seguro de que van a aprender un montón hoy día de estos materiales, de este tipo, de esta forma, que es una de las formas predominantes en que la juventud hoy día se está expresando en comunicación. Así que las dejo y los dejo con Céfiro, por favor. Gracias. Ya, bueno, antes de partir, agradecer a la invitación de la Radio Plaza de la Dignidad, agradecer también a la plataforma, a Traperos, pero no. Gracias por la confianza. Yo creo que es importante siempre saber que hay espacios y esos espacios tenemos que fortalecernos con nuestros pequeños talentos, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que a mí se me da bien es dibujar, es reírme de varias cosas y eso creo que es lo que puedo poner a disposición de procesos donde el pueblo puede ir avanzando hacia otros estadios. Yo creo que cada uno de nosotros, esa es la pregunta que quizás debería hacerse. Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Ya bueno, me voy a presentar un poquito más porque yo sé que ninguno de ustedes me conoce. Yo soy dibujante de sátira política y de humor de contingencia. Me dedico a reírme de todos los pelotudos y pelotudas que nos gobiernan. Mi humor es bien ácido, así que yo diría que es como 5% de humor y 95% de acidez. Así que si usted alguna vez puede seguir mi trabajo, se va a dar cuenta que tiene poco de humor. Pero en realidad hay harto poco de humor en la realidad misma. Entonces, lo que yo hago, ¿cierto?, es tomar hechos noticiosos de contingencia de Chile y voy, ¿cierto?, a través de una mirada de la sátira política, tratando de retratar ciertas ideas, ¿sí? Soy una convencida de que nosotros somos los que tenemos que ir construyendo discursos. Nosotros tenemos que poner ideas en la mesa y todos los espacios, o si estos espacios sirven para eso, tenemos que estar ahí. Dicho esto, bueno, otra cosa que debo decir es que yo soy la única mujer acá en Chile que hace sátira política, ¿ya? Hay otras compañeras que trabajan otros temas, tienen viñetas políticas, pero la sátira política es un terreno que está evidentemente, no sé. Sí. Colonizado por hombres, ¿ya? A no ser que exista otra mujer que tenga un seudónimo masculino igual que yo, ¿cierto? Y que esté dibujando, ¿ya? Pero por lo menos de las que yo he visto, y el mundo de esto es chiquitito, no conozco a ninguna. Así que, dicho esto, bueno, pueden seguir mis viñetas ahí, ¿ya? Yo semanalmente voy tirando diferentes hechos noticiosos, voy tirando también al rescatar figuras que a nosotros como pueblo nos han inspirado. Tampoco puedo ser puro Grinch en todo esto. También tengo que poder rescatar lo bueno que nosotros tenemos en un sentido como de nuestras pequeñas victorias, de lo que necesitamos fortalecer, de nuestra moral, ¿cierto? Porque la moral nos va a servir para seguir luchando y peleando estos espacios. Entonces la idea, ¿cierto?, es poder ir también haciendo esa recogida de
esto que es importante que nosotros vayamos consolidando. Bien, y en cuanto a esta exposición, es una exposición de gráfica, ya llámese imagen, letras, mensajes, y no voy a ahondar en detalles que en realidad a mí no me interesan. A mí no me interesa que ustedes se sepan la fecha de cuándo nació esto, porque creo que muchos de ustedes son comunicadores y comunicadoras populares, ¿cierto? O están solitos o con sus organizaciones. Entonces, más que a lo mejor aprenderse algo que van a encontrar en internet o en un libro, yo en realidad creo que no es que no sea importante, pero creo que el espacio a lo mejor da para priorizar otras cosas. Entonces, vámonos allá. Bien, gráfica política. Yo sé que tenemos ideas, ¿sí? Algunas, ¿cierto?, son como más enteritas los conceptos y las definiciones que tenemos, y otras a lo mejor puede que conozcamos algunas poquitas cosas. La gráfica política, ¿cierto?, en este caso, hay diferentes medios, ¿sí? Aquí hay diferentes soportes en el fondo, porque hablar de gráfica política no es decir, oye, es el fanzine, o es a lo mejor el tema del cómic, o no es solamente el lienzo, es decir, es un conjunto de medios y soportes que son utilizados para un fin, ¿sí? Entonces aquí yo les puse así como sin un orden determinado, ¿ya? No es que el más grande sea porque es más importante, no. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, ilustraciones, hay fotomontajes, hay cómic, hay fanzine, hay stencil, hay, qué sé yo, panfletos, hay fileteado porteño, stickers, ¿cierto? Hay cabros que, por ejemplo, y cabras hacen como guerras de stickers y van un día, se ponen de acuerdo y van a atacar con stickers. Todo un paradero, con diferentes mensajes. Entonces, a partir de todos estos medios hay que entender que pueden ser individuales, pero la idea es que tiendan a ser colectivos, ¿sí? La potencia de la gráfica política es esa, es que sea fuerza. Si estamos todos solos por un lado y por otro, como que no llegamos mucho, nuestro mensaje no se amplifica. Y la idea es que los mensajes se amplifiquen, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, este material va a llegar a ustedes en algún minuto. El material que ustedes tienen en sus manos, yo se los acerqué un poco por si no se veía, para que lo tuvieran como una especie de lupa. Y a las personas, ¿cierto?, que están mirándonos online, también les va a llegar el material. Así que no os preocupéis. Yo creo que varios de ustedes, ¿cierto?, han utilizado algunos de estos medios. Entonces, también hay medios y sistemas de producción. Entonces, es importante que en lo gráfico nosotros vamos a tener, ¿cierto?, una forma de narrar, pero también vamos a tener el cómo se hace eso. Y aquí, entonces, nos vamos a ir a, bueno, una pequeña acotación. Al poner acá el PowerPoint se me cambió la letra, ya, así que yo lo lamento porque es mi letra con la que yo hago mis gráficas. Me hubiese gustado que hubiera salido, pero no importa. Así que, por ejemplo, si ven una mayúscula y después otra mayúscula y otra mayúscula, era porque yo escribo así nomás, la letra no tiene minúscula. Bien, entonces, ¿cierto? Habíamos dicho que la gráfica política es producción gráfica. Y cuando decimos producción gráfica, fanzines, cómics, lienzos, un mural en la calle, infinitos. Puede que alguno de los medios que yo les mostré, yo no haya incluido alguno, ¿ya? Yo, en este caso, la exposición que les estoy ofreciendo es en base a la experiencia que yo he tenido en estos años en que he ido trabajando el tema de gráfica. La gráfica política siempre está amarrada a un movimiento social o a una coyuntura política. ¿Ya? No existe gráfica política que no responda a nada. Hay hechos que ocurren, ¿cierto?, en el país que pueden determinar que nosotros posteriormente a lo mejor sigamos trabajando ese tema, ¿sí? No sé, pensando por ejemplo el tema de detenidos desaparecidos. Eso ocurrió, ¿verdad? Pero todavía hay producciones gráficas que siguen trabajando el tema. Pero sí corresponde y está amarradita a un momento, a un espacio y a un tiempo. Lo otro es que como discurso, para que funcione, tiene que ser simple, tiene que ser contundente y tiene que ser súper claro. ¿Por qué? Porque la gráfica generalmente
la gráfica política, está en la calle. Hoy en día los medios digitales nos hacen que, por ejemplo, estén en el computador circulando y dando vueltas, pero generalmente, como está amarradita a esos movimientos, se ve el lienzo en la calle, se ve, qué sé yo, se ven afiches. Es decir, a medida que avanza ese movimiento, se va llenando de pancarta o de lienzo o de mural la calle. Entonces, para que yo lo pueda leer, ¿cierto? Tengo que pasar un día por la micro y tengo que ver el afiche y me tiene que quedar claro el mensaje. Entonces aquí, más que dibujar como loco o escribir miles de frases, yo tengo que planificar eso. Esto no es como que no, lo voy a hacer nomás. No. Nosotros tenemos poquitos recursos, tenemos poquito tiempo, tenemos poca energía. Somos humanos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser lo más, no sé si preciso. Claro, tenemos que nuestra energía optimizarla, ¿ya? Porque somos pocos, ¿sí? Y porque los recursos que tenemos siempre son limitados. Entonces, la idea es que hay que trabajar el tema de la claridad, la contundencia, la simplicidad. No porque algo sea simple, es algo tonto, es algo que no carece de sentido, ¿ya? Llegar a la simpleza muchas veces es mucho más difícil que hacerse tremendos mamotretos y al final poner puras palabras que suenan bonito pero que en realidad no son sustanciosas o expresan poco lo que nosotros queremos mostrar. Como responde, ¿cierto?, esto a un momento, también hay una técnica y un soporte que es diverso. Y eso depende de los recursos y las tecnologías que existan en el momento. Imagínense, estamos hablando de los carteles. Imagínense carteles de los años 60, imposible que fueran digitales. Impresos, ¿cierto?, en cuatricromía, en máquinas más modernas como las que tenemos hoy en día. Por ejemplo, eran con estarcidos, eran de un color. Claro, en un momento, por ejemplo, en los años 80 se ocupaba harto el mimeógrafo. Entonces, hay ciertas tecnologías que corresponden a su momento y que... ¿Sí? ¿Por qué? Se coló publicidad. Mira a mi esposo. Ya, ¿sí? Bien, entonces, ¿cierto? Tenemos ciertas tecnologías que están ahí y esos son lo que nos van a limitar o nos van a potenciar. Entonces, no sé, hoy en día tenemos la fortaleza de que, yo le comentaba a la compañera, claro, yo imprimo en mi casa, pero yo tuve la fortuna de comprarme una impresora, hacerla en sistema continuo, y yo puedo hacer fanzines que son en miles de colores, con una definición fantástica. Tengo la suerte de poder comprar a lo mejor un mejor papel, entonces es un material que tiende a ser de mejor calidad que lo que nosotros vamos a conocer como la media de los fanzines, ¿cierto? Que en un momento, supongamos, entendiendo, no sé, pues imagínense los años 80, era, si es que fotocopia, u otro sistema, un poco más precario, o menos avanzado pues, que los que tenemos hoy en día. Y eso no quiere decir que sean malos, al contrario, es que estaban amarrados a su tiempo en términos tecnológicos y de recursos. En los años 80, obviamente, ¿cierto?, las cosas ocurrían mucho más rápido, había que tener volantes para la marcha más rápido, no había la posibilidad de ir buscando, ¿cierto?, ni fotocopiadoras para encontrar o difundir ciertos materiales complejos, entonces se sacaban de una forma que fuera lo más piola posible, ¿ya? Y hoy en artesanal, ¿cierto?, eran bien ruidosos, entonces igual la forma de producción, me refiero, era bien ruidosa, entonces igual hacer este tipo de material, ¿cierto? Bueno, estas son reproducciones, ¿ya?
Obviamente, ¿cierto? No es tan así como, oye, nítido, se ve bien y la cuestión, no. Tienen muchas cosas que hacen que quizá su calidad gráfica, ¿cierto? No sea lo potencialmente buena que podría ser. Sí, pues. Exacto. Entonces, estos, por ejemplo, son de una feria que yo fui como expositora y los lanzaron los chiquillos. Entonces, todos estábamos recogiendo la gráfica que salió en su momento. Obviamente, la gráfica política está fuera de las normas del mercado, ¿ya? No se hace para venderla, no debiera ser. Ahora, sí o sí hay personas que, por ejemplo, trabajan este tema de modo que les permita subsistir, ¿sí? Eso no tiene mayor cuestionamiento. Pero sí, en cuanto sale a la calle, ¿cierto? No se busca que esto esté mediado económicamente, ¿cierto? En una relación mercantil y menos institucional. Hay sí gráficas que están amarraditas a escuelas de artes, por ejemplo, porque habían estudiantes de la escuela de arte que en un momento se pusieron a reproducir afiches, carteles, fanzines, y ahí se institucionaliza, pero de algún modo porque los chiquillos estaban en la escuela. No era porque la escuela, ¿cierto? El Departamento de Artes de la Chile auspiciara ese movimiento y le pagara, y le pasara plata para que reprodujera gráfica, ¿ya? Por eso se hace esa distinción un poco. Tiene una determinación política, no exclusivamente, más que una artística. Es decir, no se buscaba que fuera bonito, hermoso, ¿cierto? Tuviera un sentido estético esto, que si lo miráramos el cartel estuviera con la composición perfecta, daba lo mismo, porque la idea, ¿cierto?, es transmitir un mensaje. Entonces, lo estético igual pasaba a un segundo plano. Hoy en día va un poquito más amarrado. Se vale de elementos gráficos visuales. Cuando hablamos de elementos gráficos visuales estamos hablando de los colores, de las formas, de dibujos, de letras, de tipos de letras, de manchas, de texturas, etc. Y siempre busca producir un efecto. La idea es que la gráfica política, ¿cierto?, a nosotros nos deje pensando en algo o nos haga enojar, nos cuestione, es decir, no podemos quedar indiferentes. La idea es que no quedemos indiferentes, sino también pierde un poco su sentido. Dicho esto, estas son como las aproximaciones a, insisto, esto es a través de experiencias históricas del trabajo gráfico, de mi propia experiencia, así que puede que alguien tenga otro tipo de experiencia y está bien. Entonces aquí vamos a ver algunas gráficas. Año de esto, 2019, ¿cierto? La gráfica de la escolar evadiendo el torniquete, ¿sí? Entonces vamos a tener un imaginario reciente que es el tema de la gráfica del 2019 y van a lo mejor en esta conversación a venírseles hartas cosas a ustedes en la cabeza. Estamos inmersos permanentemente, sobre todo hoy en día, en un bombardeo de imágenes, ¿sí? No todas tienen sentido. Hay unas que son súper basura, pero hay otras que sí es necesario, creo, mirar, incluso, por ejemplo, si no son ciertas gráficas que sean afines a nuestra idea, creo que es importante que hagamos ese ejercicio visual para leer discursos. Entonces aquí vamos un poco también, o la idea es que la persona que produce una gráfica política vaya afinando el ojo, ¿ya? Porque aquí hay un montón de pequeños detallitos que nos dicen cosas, no solamente se le evade, ¿sí? Las líneas nos hablan de algo, el color, la bandera chilena ahí, ¿cierto? Que, no sé, a pesar que no es parte, ¿cierto?, de la misma gráfica, ella o él puso, ¿cierto?, adelante a la chica evade, lo de atrás, ¿cierto?, es como un mural aparte, pero no lo borró por algo, tiene un sentido también. Entonces a eso me refiero yo, que hay que ir como afinando el ojo para leer el mensaje. Este es otro tipo también de fecha similar, ¿cierto? Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y aquí, claro, la técnica es diferente. El otro era, ¿cierto?, un mural a todo color, con ribeteado, y este ya, ¿cierto?, es casi como el stencil podría ser, ¿cierto? O incluso, ¿cierto?, aquí esto está, claro, podría ser una serigrafía pegada sobre la pared, porque es un papel.
Entonces tenemos también esas cosas de ir modificando los soportes para que sean más rápidos en su ejecución, sobre todo si los vamos a pegar en la calle. Y eso lo da el ejercicio nomás de hacer la gráfica. Aquí ya este es un muro que yo les puse la foto porque hay miles de gráficas. Y aquí ya hay algunas que ni siquiera se distinguen. Y quizá en el 2019 pasó eso, ¿cierto? Que se ponía una sobre otra, se complementaban algunas, otras no, pero todo estaba como en sintonía de la revuelta, ¿verdad? Y hay diferentes demandas ahí entre medio, hay diferentes gritos en el fondo de la pared. ¿Ya? Ahí está este ejemplo. Esta gráfica la podemos identificar perfectamente. Exacto. Esto es más o menos, ¿cierto? Estamos situando a los hermanos Larrea, ¿cierto? Albornoz, a varios profesionales en su momento que estaban vinculados a la misma oficina de diseño, que también, ¿cierto? Tenía ahí algunas raíces en la UTE. Y aquí ya se ve un trabajo, ¿cierto?, como más detallado, con más color, con más como cuidado, entre comillas, pero era porque los medios de ese momento nos permitían, por ejemplo, trabajar más tranquilos, ¿sí? Tener un taller gráfico a disposición. Había una industria, si le queremos decir, que nos permitía poder procesar el material gráfico. Entonces, esto, ¿cierto?, es muy diferente a lo que vamos a ver después. Estamos hablando de los años 70, Gobierno Unidad Popular. Y obviamente porque estos carteles son icónicos, están metidos en nuestra cultura visual. Aquí, ¿cierto?, un mural de la Ramona Parra, también. Y esto ya es dictadura. Entonces aquí desaparece el color, porque obviamente no podemos ya tener el taller, no tenemos la plata, no tenemos... O sea, la gente se estaba cuidando la espalda y estaba luchando. Entonces no había tiempo de sacar una gráfica hermosa para poder mandar el mensaje. El mensaje era, la próxima semana hay protesta y vamos a paralizar. Entonces también aquí se ve quizá más el tema de que responde siempre a su coyuntura, a su tiempo y a los recursos que tiene disponibles. ¿Y las condiciones? Las condiciones son súper importantes. Aquí yo me voy ya a otro país, esto es México, y México, ¿cierto?, tenemos el tema de los 43 de Ayotzinapa, entonces es un tema que todavía, ¿cierto?, está abierto. Aquí hay harta gráfica que, por ejemplo, son carteles, hay harto cartelista mexicano de muy buen nivel, que el trabajo es, yo creo que es uno de los mejores. Si hay que ver como buenos carteles, podríamos, dentro de Latinoamérica podríamos ver Argentina, podríamos ver México, ya hay harto buen cartelista. Y, cierto, ahí hay algunos colores distintivos que siempre aparecen cuando nosotros queremos llamar la atención. Y esta otra gráfica corresponde a un cómic que lo sacaron, déjenme ver mi torpedo, ¿ya? Obviamente cuenta el tema de Ayotzinapa. El cómic lo sacaron en el 2014, ¿ya? Entonces es un material que lleva un tiempo circulando y lo que cuenta, ¿cierto?, es parte de la comisión de investigación que se formó para poder determinar qué había sucedido con los docentes, ¿ya?, con los normalistas, ¿ya? Entonces ese cómic, si lo pueden ubicar, uno siempre se tiene que hacer de material gráfico si es que quiere trabajar gráfica. O para criticarlo y demolerlo, o para decir, ¿sabéis que me gustó y yo voy a llevar esto más al extremo? Aquí, ¿cierto?, esto ya es de zapatista, ya gráfica zapatista. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo digo los cartelistas, hay mucho trabajo, ¿cierto?, con ribeteado, con blanco-negro, colores entre medio, con ciertas letras o tipografías. Entonces, es interesante ver cómo también las letras, los colores van encarnando la cultura. Nosotros siempre tenemos que buscar que alguien que mire una imagen se identifique con ella, si no, no va a leer el mensaje. Entonces, la idea siempre es que todos esos elementos gráficos visuales estén al servicio de que la imagen se pueda leer, que llame la atención. Y aquí también les puse un muro donde habían pegadas muchas cosas. Insisto, este material va a quedar a disposición, entonces si quieren ver más detalles, después los buscan ahí. Este es como, ¿dónde está Wally? Van a tener que ir buscando las cosas.
aquí ya nos vamos a mayo del 68. Esta pared está dedicada a De Gaulle. Y ahí le ponen, ¿cierto?, toda la gráfica, que aquí también, ¿cierto?, es como, pasa algo curioso, porque en mayo del 68 se rescata harto lo que es el cartel, como cartel, afiche, ya, pero ese formato. Y lo que pasa es que había como ido, bueno, los carteles empiezan a salir, yo diría, ¿cierto?, Primera Guerra Mundial, años 20, después como que se usan un poquito más y después no se usan tanto, se dejan de usar. Y eso pasa con ciertos medios gráficos. Se usan y después sale otro que nos llama más la atención y lo usamos todos. ¿Y qué pasó con los estudiantes de Francia? Ellos toman el cartel de nuevo y le vuelven a dar vida. Ahora, los medios productivos para hacerlo eran como más limitados, pero además buscaban estaban en la emergencia. Entonces, tampoco era una cosa de que fueran hermosos, porque había que sacar 500.000 carteles, que fue en un momento lo que logran imprimir, y eran 400 modelos diferentes. Entonces, ahí también, ¿cierto?, hay que equiparar. Si yo necesito una masa gigante de carteles, a lo mejor voy a tener que sacarlos de un día para otro, y necesito que sea rápido. Entonces voy a dejar de fijarme un poco más, a lo mejor, en esas terminaciones más finas. Ya, aquí ustedes ya lo pueden ver, un solo color. Y aquí, ¿cierto?, hay otros más que estos ya, ¿cierto?, ellos, por ejemplo, tratan de trabajar con técnicas así, no sé, el estarcido. El estarcido es casi como el stencil, ¿cierto?, pero le van haciendo como, lo van pintando, ya, como una matriz. Serigrafía también, ¿cierto?, linografía. Entonces son técnicas que requieren instalaciones, pero tampoco son las más complejas, ¿ya? Y aquí yo rescaté algo así que fuera un poquito más antiguo. Entonces los rusos tienen como una iconografía de cartel como muy distintiva. Y aquí, por ejemplo, hay una especie de caricatura donde dice: el camarada Lenin está barriendo la escoria de la tierra. Ya, ahí está el nombre del cartelista, y este es de los años 20. Ahora, fíjense que dentro la gráfica a lo mejor no siempre puede ser como unificada en términos de la forma, los colores que usa, sino que a veces lo que unifica es el discurso, ¿sí?, el contenido. Aquí, ¿cierto?, este cartel también es de los años 20, y, ¿cierto?, dice: con armas derrotaremos al enemigo, con trabajo duro tendremos pan. A trabajar, camaradas, nos mandan a trabajar. Entonces, fíjense que la gráfica ya está, ¿cierto?, tomando elementos de un estilo de la época que era el Art Deco, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver líneas más rectas, ¿cierto?, estos edificios de fondo más grandes, como el tema de la industria, el trabajo adelante de las obreras en este caso. Y ahí hay mensajes decodificados. Si aparece alguien trabajando, es por algo, ¿sí? Aparece en un primer plano. Por lo tanto, la información esa es más importante que lo que aparece atrás. Entonces, esas cosas son las que hay que ir como leyendo. Y aquí ya, fíjense que este es otro mensaje, pero también está como dentro del mismo tópico de ideas. Bien, esto era la introducción. Así que aquí ya vamos un poquito entendiendo, ¿cierto?, que a modo de resumen, la gráfica política es una imagen que lo que busca es interpelar, busca hacer preguntas, busca que yo me cuestione, busca persuadir, ¿sí? Busca también que yo pueda instalar un discurso rebelde, que pueda instalar un discurso crítico o ideas revolucionarias. Y obviamente, ¿cierto?, ideas que vayan en contra de lo que está establecido, en contra de, en este caso, ¿cierto?, las élites que nos gobiernan. Y la idea es que eso sea, ¿cierto?, para subvertir el orden de las cosas. Porque aquí no estamos en aquí no hay neutralidad. Yo creo que eso es importante cuando nosotros comunicamos. Ninguno de nosotros es neutral. Siempre se asume una posición, ¿ya? Entonces, quiero que quizá eso, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi creación, ¿cierto?, desde mi trabajo, la neutralidad no existe. Siempre es un espacio. Si yo dejo el espacio y digo, no, yo soy neutral, va a llegar alguien del extremo, por ejemplo, de la derecha, y ese espacio se lo va a ganar, ¿sí? Y me va a llenar la cabeza de basura, como lo han hecho hasta el minuto.
Entonces es importante que nosotros no somos neutrales. Siempre tenemos una posición. Ah, mira, se me iba ya. Y a mí hay una, bueno, yo aquí no puse lo que decía Víctor Jara en el fondo, pero cuando uno construye imagen, lo que él lo expresa de una forma muy bonita. Dice que él es un trabajador en este caso, ¿cierto?, del arte. ¿Ya? No se reconoce como un artista, ya es un trabajador de la cultura. Y cuando uno es un trabajador de algo, uno desarrolla un oficio, uno está cercano al hacer y uno entiende todas las cosas que implica ello, desde, ¿cierto?, las dificultades, desde el tema de los choques que vamos a tener, desde, qué sé yo, generalmente son más problemas, pero también tenemos la capacidad como de subvertir, de pensar cómo nosotros vamos, ¿cierto?, produciendo para contrarrestar. Entonces creo que es importante plantearse siempre como el tema de desde qué posición yo estoy. Yo al menos yo soy una trabajadora de la imagen. Y algunas otras cosas, que estas son las últimas de este tópico, es que algunas funciones importantes que tiene. Primero, ¿cierto?, es que es un vehículo y un medio de contrainformación, ¿sí? Entonces nosotros ahí estamos presentando información contra otra información que está circulando, que es hegemónica y que lo que busca es aniquilar nuestras ideas. Constituirse en una forma de expresión individual o colectiva. Yo creo que aquí, claro, lo individual tiene que tender al colectivo. A lo mejor, si cuesta en lo productivo, ¿cierto?, que nos juntemos 20 serigrafistas y hagamos miles de serigrafías, por último, en el contenido, tendamos a esos puentes, a esa unión, porque eso es lo único que permite que nuestro mensaje se replique. Y también implica que esto sea un dispositivo de comunicación para el planteamiento de diferentes ideas, de consignas, ¿cierto?, de demandas, de ideas políticas y así, ¿cierto? O sea, el mensaje aquí, sí o sí, yo diría que es, aquí, a riesgo de parecer, de autoaniquilarme a mí misma, el mensaje puede ser más importante de repente que la palabra, que la imagen. ¿Ya? Ahora, vamos a meternos un poquito en el tema de hacer imágenes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es respondernos estos qués. Y los qués nos van a servir para dos cosas. Primero, para producir una gráfica de nosotros mismos. Y lo otro es para poder analizar otras gráficas. Entonces, yo tengo aquí el por qué, el para qué, el qué y el con qué. Y esto, bueno, ustedes lo tienen ahí en los apuntes, si es que les cuesta ver un poquito más acá. El por qué es la motivación. ¿Por qué yo estoy haciendo esta gráfica? ¿Sí? O también lo podría ampliar. ¿Por qué yo trabajo en el oficio de la gráfica política? ¿Para qué? ¿Qué objetivos tengo al hacer una gráfica? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que busco con ella? Luego, el qué. Los temas, las ideas, el contenido que va a tener mi gráfica. Y el con qué. ¿Cuál de todos los medios que yo les mostré hace rato en una mega diapositiva le va a servir más para la finalidad que usted tiene? ¿Sí? Probablemente en un cómic, probablemente en un sticker, yo no pueda desarrollar un tema muy extenso, ¿sí? Necesito un medio que me permita, ¿cierto?, desarrollar esa extensión en términos de página o de contenido. Entonces, estas preguntas son súper importantes porque generalmente nos ponemos a hacer gráficas, nos ponemos a hacer un fanzine o nos ponemos a hacer un mural, pero no tenemos tan claro para qué. Y esto lo que nos sirve es para que nuestro esfuerzo del momento, nuestro trabajo sea certero y sea lo más efectivo posible. Ojo, no estoy hablando de la efectividad capitalista y del mercado, no, sino de que nuestros esfuerzos lleguen a quienes tengan que llegar. Entonces, aquí surge como una especie de dicotomía, ya de pelea, que es invisible, que es el contenido versus la gráfica. A mí me encanta esta pelea. Pucha, ya ven, ahí hay un primer... se desconfiguró. Entonces, en una gráfica, ambas dos, el contenido y la gráfica van de la mano. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el contenido, si yo tengo un tema muy difícil que abordar, lo que voy a hacer es que voy a ver
¿El contenido lo voy a complejizar o va a ser simple? Tengo también que pensar para quién va a ser ese contenido. ¿Sí? No es lo mismo hacerle un contenido a, no sé, a un grupo, por ejemplo, de abuelitos que les cuesta leer por temas de la vista, que hacer un contenido que lo va a poder ver una persona, ¿cierto?, que maneja redes sociales, que puede ampliar y qué sé yo, y achicar las letras. Es decir, tengo que pensar siempre en quién está leyendo. O estandarizarlo de manera que todos pudieran leerlo. Entonces, contenido extenso o corto, mucho texto, poco texto, explícito o implícito. Aquí yo puedo dejar cosas que no sean dichas con las palabras, pero que se digan, por ejemplo, con los colores. Y destacar conceptos claves que a mí me interese que puedan quedarse en nuestra retina. Y la gráfica, que es todo lo que está acá, debe reforzar eso que yo estoy haciendo allá. Acuérdense que siempre la idea es que el mensaje sea claro, preciso, llamativo porque tiene que captar la atención. ¿Y cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr con esos elementos que están acá. En el fondo, lo gráfico, lo audiovisual o lo visual son catalizadores, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, poner un texto que sea muy rudo, pero puedo acompañarlo de cierta simbología o ciertos colores y quizá no va a parecer tan rudo, pero va a ser igual de profundo y denso. Entonces esos elementos nos sirven para eso, para ir haciendo como el catalizador y que cualquier persona, ¿cierto?, se acerque y lo pueda leer. Aquí, voz y estilo, ¿sí? Estas son cosas que ustedes tienen que definir desde antes, porque todo lo que hagan van a ser en función de lo que yo les he mostrado. La voz, ¿cierto?, es con qué timbre yo voy a hablar, ¿sí? Yo voy a hablar con una voz de humor, por lo tanto va a ser todo gracioso, o voy a poner esas dicotomías del humor, ¿cierto?, esas comparaciones tontas que parecen así un poco lesas, que me están agarrando para el deseo, que son tallas, que son chistes, o puede ser una voz satírica, es decir, súper densa, ácida y pesada. Esa es mi voz al menos, ¿ya? La ironía, una voz un poco a lo mejor más histórica, que lo que haga, ¿cierto?, sea un poco más documental, entonces va a ser una voz un poco más seria quizá. Fantasía, y aquí me puedo volar con miles de cosas que no existen, incluso podría inventar términos y palabras. Científico, ¿cierto?, con rigurosidad, obviamente, en base a fuentes, entonces yo siempre me voy a citar a alguien, voy a tratar de hacer ese contenido bien apegado a lo que ya está como, al menos, claro, comprobado. Y autobiográfico, en lo autobiográfico yo puedo utilizar un ritmo un poco más distendido, ¿ya? Y los estilos, aquí vamos a hablar de estilos como de dibujo, o estilos de gráfica, estilos de trazo. Entonces yo tengo un dibujo que puede ser muy realista, ¿sí?, o yo digo dibujo o otro tipo de medio, ¿ya? Algo naif o más inocente podría ser caricatura, yo uso caricatura. Surrealista, es decir, que puedo mezclar unos mundos fantásticos. Hiperrealista y abstracto. Imagínense que yo tengo una voz, supongamos, una voz de humor, pero yo voy a hacer un humor abstracto. O yo puedo tener una voz que sea histórica, pero la voy a hacer a través de puras caricaturas de gente que ha existido. Entonces me voy a mofar de Elwin, de Frey, de un montón de pelmazos más, ¿ya? Entonces, esas son como las cosas que yo tengo que ir definiendo, porque eso también define su estilo, define la mano con la que van a hacer su gráfica. Bien, todo lo anterior, si nosotros lo aplicamos, ¿ya?, porque esta era la pregunta para el fondo, pues, ¿ven? Yo puse una gráfica mía, esta es una gráfica mía. Yo les contaba que yo hago humor político, entonces estaba un 18 de septiembre aburrida, no estaba ebria, pero yo me puse a pensar, oye, pero esto, y habían salido varias noticias en su momento, ¿ya?, de que habían tenido que votar los senadores en el Congreso, y estaban todos afuera de la votación. Entonces, la votación no tenía quórum para hacerse. Los lindos, ¿cierto?, de nuevo no trabajando. Entonces, aquí yo
hago un mono de Mateo Vittorio Zambrano, ¿cierto? Que le dice, oye, ¿quiénes están por la independencia? Su secretario le dice, oye, pero si están todos en el pasillo. Y ahí, ¿cierto? Vemos a varios personajes, la doctora Cordero, el Alessandri, las Flores y ahí Lavín Jr., diciendo cada uno lo que ya sabemos que van a decir. Sí, la Cordero, ¿cierto? Buscando coimiarse a todo el mundo, las Flores pidiendo más copete. Ahí el Alessandri, ¿cierto? Que él es leal a la majestad, entonces no va a cambiar, y que es una indecencia que le pidan eso, y el otro está durmiendo. Entonces, en una viñeta, ¿cierto? Yo puedo tomar diferentes situaciones. Ahora, desde el, por ejemplo, respondiendo las preguntas, y te voy a quitar el... Respondémoslas rápidas. Por ejemplo, la motivación mía al hacer esta viñeta es que yo lo que quería hacer era, en el fondo, más bien desenmascarar realmente cómo piensan estos locos, ¿sí? ¿Qué objetivos tenía, cierto? Hacer la comparativa entre lo que podría haberse estado discutiendo un 18 de septiembre, la primera junta ya y la cuestión, que claro, nosotros sabemos que no fue independencia, y, cierto, las celebraciones que se están dando en este minuto en las discusiones del país. Los temas entonces era el tema, ¿cierto?, de las coimas y la corrupción en la política, el tema de mejor veamos los impuestos, eso es lo que le dice esta, oye, tráeme copete, pero mejor veamos los impuestos. Es decir, seguir cargándonos de impuestos a nosotros. Y aquí, ¿sabéis qué? La mirada conservadora. Estamos bien como estamos, sigamos al rey. Entonces son esas visiones y contenidos los que están en la viñeta. Y por último, el medio, ¿cierto?, es una viñeta de sátira política. Entonces, fíjense que yo puedo analizar un material gráfico con esas 4 preguntas, ¿ya? Y ahí la voz y todo eso, ustedes después hacen esa tarea. ¿Ya? Es solamente como para que vayamos viendo que esto sí o sí sirve. Ya. Esta no la vamos a analizar, esa es tarea para la casa, para la fila de atrás. Y aquí nos vamos a ir a los medios y en este caso yo no voy a abordar todos los medios que aparecían en la imagen. No voy a hablar de Mural ni de ninguno de los otros más, sino que del fanzine y del cómic. Y aquí esto va a ser una pasadita también introductoria para que ustedes vean las posibilidades que tienen. Oh, se corrió completamente. Sí. Ya. Bien, el fanzine. ¿Qué posibilidades tiene el fanzine? Bueno, yo aquí tengo algunos materiales que en el intertanto después ustedes a lo mejor los pueden ojear un poquito. Pero el fanzine, por ejemplo, permite desarrollar temas súper extensos porque no tiene un límite. A usted nadie le puede decir, oye, el fanzine tiene que estar doblado, ¿cierto?, en abanico y tiene que tener esta medida y tiene que tener 20 hojas. No, el fanzine es un medio que uno hace como uno quiere. Habían fanzines, ¿cierto?, sobre todo en los años 80 que eran pura fotocopia o otros medios así muy simples, entre comillas, y otros que son como más complejos. ¿Ya? El fanzine es un prototipo que viene es como una revista, si lo queremos así como ya la definición que es un fanzine, es una revista que hace gente especialista o fanáticos de un tema y lo plasma en un contenedor que puede tener diferentes formas. No tiene una única forma, tiene miles de formas. Lo otro es que existen muchos modelos, tal como lo decía, y pueden ser artesanales, fotocopiados, ¿cierto?, y tener muchas otras formas de hacerlo. Se pueden incluir diferentes materiales, se puede hacer desde papel roneo hasta una hoja de diario, etc. Y, ¿cierto?, permite incluir dibujos, textos y muchas otras cosas más. Aquí yo tengo, por ejemplo, esta muestra es un fanzine que habla de los 50 años del golpe. ¿Sí? Ya. Esto, por ejemplo, es otro fanzine que habla sobre el 14 de diciembre de 1983. Ahí hay formas de fanzine. ¿Ya? También les va a llegar en el material, ¿cierto?, las formas de cómo doblar un fanzine. Miles de modelos que hay. Ustedes pueden buscar más. Yo igual les voy a tratar de dejar también los links por si les acomoda verlos digital. Entonces, hay miles de formas. Y aquí, por ejemplo, yo tengo fanzines que en este caso es un fanzine que habla sobre
el tema de la meritocracia, y es un poco desentrañar los mitos de los años 90, 2000, donde nos decían que la educación, ¿cierto?, nos iba a salvar, ascenso social y todo el tema, y resulta que nos meten la cuchufleta del CAE y estamos todos endeudados y a veces ni siquiera trabajando en lo que estudiamos. Entonces, este tiene harta estadística. Este fanzine, por ejemplo, yo tomé toda esta estadística que la saqué un poco de las últimas actualizaciones de la Fundación Sol, donde hablaban del nivel de deuda, ¿sí? Del Banco Central también tiene estadísticas. 1 de cada 5 personas, ¿cierto?, posee una alta carga financiera, más del 50% de los ingresos. Entonces, el CAE, en ese sentido, nunca va a ser la solución, ¿ya? Entonces, ahí ir hilando ideas. Yo puedo tomar algo que ocurre en el presente con algo del pasado y contrastar. Ahí tengo otro fanzine que era el que les mostraba, el de los 50 años. Aquí está el del 14 de diciembre de 1983. Aquí también este es cómo se mide la pobreza en Chile, los deciles. Y abajo hay un test que es como ya más satírico, es saber qué tan pobres somos, en qué nivel estamos, en el más extremo malo o en el más extremo bueno. El cómic. El cómic obviamente es un medio que si hacemos historia podemos encontrar, hay gente que dice que por ejemplo nace tan antiguo como así casi en las paredes de las cosas, ¿ya? Entonces es un medio que me permite, ¿cierto?, abordar contenidos de una manera que cualquier público lo pueda leer. Tiene un lenguaje, tiene una forma de ser decodificado, tiene signos, tiene símbolos, pero en este caso, ¿cierto?, lo que me permite es poder ir a acercar, y esto yo lo encuentro fantástico, a generaciones que no han sido lectoras necesariamente. Yo aquí invito a que si alguien quiere acercarse a la juventud, use el manga, apréndase ese lenguaje, si no nos cuesta tanto. Ya, entonces, bueno, este es humor de contingencia, bueno, aquí, por ejemplo, está el mío, está este tipo de humor, ¿cierto?, mala imagen, está, ¿cierto?, este es un clásico como Gobar, ¿ya? Y los 3 viñetas hablaban del tema de las AFP, desde puntos de vista diferentes. Entonces aquí tenemos esa variedad, que no hay tampoco una forma de enfrentar la viñeta, sino que se puede, ¿cierto?, hacer desde diferentes puntos de vista y tomar la información y desglosarla, y algunos son más pesados, otros son más simpáticos y graciosos. Eso depende de la voz y el estilo del autor o autora. Y en este caso, estoy avanzando, ya, bueno, aquí hay símbolos del cómic, ya, esto también les va a llegar a ustedes. Entonces, se lee de una forma, hay símbolos que representan algo en el cómic, ¿sí? Cuando yo dialogo, es el típico globito de línea continua. ¿Qué es ese? ¿Cierto? Para representar, está pensando, se le ocurrió una idea, la ampolleta. Globo de pensamiento, ¿cierto?, que es como esta nube. La viñeta, que es cada cuadro del cómic, es una viñeta. Yo puedo tener en una página una viñeta o puedo tener 6 viñetas. Hay gente que le pone más viñetas, pero entendamos que el cómic se hace en una hojita chiquitita, entonces tampoco puedo meter tanto detalle e información porque no se va a entender nada. Aquí, ¿cierto?, también podemos meter otro tipo de iconografía. Puedo meter gráficos, signos de exclamación, es decir, representaciones de otra cosa para que a mí me quede más claro el mensaje. Para gritar para susurrar Cuando habla alguien externo a la escena, por ejemplo el narrador, se escribe en una carteleta que es cuadradita y obviamente la onomatopeya, que es el dibujo de un sonido. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un montón de lenguaje propio del cómic. Y acá, ¿cierto?, tenemos que, ¿cómo se leen? El globo que está más arriba es el que manda la lectura. Si hay un globo arriba, ¿cierto?, esa persona habla primero, y si el globo que responde está por el otro lado, está abajo, es el que sigue. Y esto se hace, por ejemplo, cuando yo hablé, produzco un silencio o una pausa en lo que estoy diciendo y sigo diciendo lo otro abajo. Ejemplos de los años de Allende. Cómic, ¿cierto?, un poco, cómic histórico que rescata, ¿cierto?, el periodo del gobierno de la Unidad Popular llegando hasta el golpe. Este es de Rodrigo Olgueta y Carlos Reyes. Ellos tienen harto trabajo de hacer cómic basado, ¿cierto?, en documentación,
histórica, leyendo los diarios, rescatando cierto harto material que es en ese estilo, ¿ya? Es más cercano a presentar hechos. De hecho, ellos como que ven hartos diarios y a partir de eso construyen la imagen. Es un trabajo como bien bonito, ¿ya? Aquí está por si después lo quieren mirar. El trabajo gráfico, el trabajo de dibujo es increíble. Notas al pie de Gaza, Joe Sacco, ya él lo que hace en un momento es documenta una de las miles de matanzas que hay en Gaza, una matanza de 1956, entonces él documenta eso. Es un mega libro gigante, muy grueso, que si lo puede ver por ahí, échenle una miradita, ¿ya? También si se fijan, trabajo de textura, planos negros, blancos, líneas, entonces ahí hay como un estilo de dibujo. Este, que salió hace poquito, salió el 20 de diciembre, lo lanzaron, Operación Siglo XX, atentado contra Augusto Pinochet, el fusil. Y obviamente, ¿cierto?, trata de presentar el proceso del atentado, el ajusticiamiento, o casi, al dictador, pero desde la perspectiva de un personaje que en la historia podría ser alguien súper... es como los nadie, ¿ya? Presenta la acción desde ese punto de vista. Ya, este está por acá, ¿ya? Así que, si lo quiere mirar. Y aquí hay otro que es La Rosa de Valparaíso. Este es de un dibujante de Valparaíso y toma, ¿cierto?, diferentes movimientos artísticos que se dan vinculados al tema del anarquismo, del movimiento de trabajadores anarquistas en Valparaíso. También como que se pasea por varios episodios de violencia estatal. Entonces este libro está hecho como un no cómic, es más artístico. Entonces a esto se puede llegar. Si yo no quiero hacer la típica grilla, ¿cierto?, los cuadraditos del cómic, las viñetas cuadradas, puedo hacer esto. Entonces no hay nada que los amarre a decir, oye, ¿sabéis qué? Tú al hacer cómic tenéis que hacerlo así. No, esa es una mala idea. No, usted no lo haga. Aquí, ¿cierto?, Santa María, 1907, la marcha ha comenzado. Este tiene 2 tomos y aquí, ¿cierto?, lo interesante que hace el autor es que toma, ya no hace personas, sino que hace animales. Entonces las personas, los obreros y sus familias son diferentes animales. En este caso, ¿cierto?, ahí hay unas llamitas y todo el tema, ¿ya? Así que fíjense las posibilidades increíbles del cómic. Y eso que yo no mostré manga, ¿ya? Yo insisto, a las nuevas generaciones quizás también hay que hablarles un poco como con lenguajes que ellos conozcan. Y el contenido ya se los pasamos y que sea denso. Pero también muchas veces lo que nos impone esta sociedad es que la forma es más importante y el contenido queda muy atrás. Entonces, quizá esa forma es importante pensarla, darle una vuelta y apropiarnos de ella. El cómic japonés. ¿Ya? Y bueno, ya no me queda tiempo, lamentablemente. Así que aquí hay algunas técnicas narrativas que se usan al construir el cómic. Perdón que haya sido tan rápida, pero no me quedó tanto tiempo, ¿ya? Para construir una historia, ¿cierto?, yo tengo que pensar cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo termina. En el inicio generalmente presento al personaje principal y digo quién es, qué hace, qué siente, qué piensa, qué lo moviliza, qué lo motiva. Después, ¿cierto?, en la confrontación o nudo, lo que yo hago es que el personaje, ¿cierto?, enfrenta un conflicto. ¿Cuál es el conflicto o conflictos de ese personaje? El personaje podría haber estado ahí en Plaza Dignidad, ¿cierto?, en medio de alguna manifestación y algo le pasa, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, pensemos en ese problema y lo que tiene que sortear él para poder sobrellevar ese problema o superarlo. Y en el fin, ¿cierto?, la idea es que ese conflicto se desenrolle. Hay cómics que no terminan y el conflicto queda abierto. Pero ese es un arte que ya es mucho más difícil porque siempre es más fácil terminar algo malamente o como nos quede. Pero el dejarlo abierto hay que ser un poco más experto. Y por último, ¿cierto?, aquí tenemos algo que se hace que es el arco argumental. Es decir, yo tengo la historia y a la historia yo le tengo que ir dando una estructura para que esa historia no sea fome y plana, sino que tengo que ir trabajando el cuándo le sucede algo al personaje, qué cosas le van a pasar, qué desencadena una acción. Entonces,
Aquí, ¿cierto? Hay un trabajo de que se plantean situaciones, se desenrollan y llegamos, ¿cierto?, al final de la historia. Tal como ahora que hemos llegado al final de la exposición. ¿Ya? Entonces, la invitación es que esto es una pinceladita. Probablemente si los compañeros hacen la invitación a otra escuela, podemos profundizar más. Ahora, muchos de ustedes y muchas son comunicadores populares, por lo tanto, estas herramientas, úsenlas. No va a ser solo lo que yo diga, lo que ustedes van a aprender. Esto es una base. Entonces, dicho esto, láncense, investiguen, recluten ilustradores e ilustradoras si les faltan, busquen buenas historias y desarrollen sus contenidos. Insisto, la idea es hacerlo colectivo, porque eso es lo único que nos garantiza que el mensaje, ¿cierto?, se pueda amplificar. Y posiciónense, den su opinión, porque la neutralidad en esto no existe. Y el espacio que nosotros no ganamos y no disputamos, se lo gana el enemigo. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora llegó el momento de las consultas, las preguntas, las intervenciones de ustedes, Miguel. Yo tengo una pregunta súper concreta de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un afiche y un cartel? Mira, yo todavía me lo pregunto. Tiendo a pensar que el afiche, como esto es por mi visualidad, ¿cachai? No es como algo que yo me haya aprendido y haya buscado el significado de. Pero el cartel tiende a ser un poco más sintético en términos del contenido, ¿ya? El mensaje es más grande. En el afiche tú podés meter como textos más pequeños y van en escalada. El afiche, por ejemplo, tiene un título, un subtítulo y la información. Entonces, tiene estructuras, ¿cierto?, que te permiten ordenar la información de un modo. En lo que yo he observado, el cartel carece como de esa estructura. ¿Hasta ahí? Puede tener un título que es la frase, y es la frase que tiene el cartel y la información. Entonces, lo que yo entiendo es como esa pequeña diferencia, ¿ya? Ahora, si alguien lee y tiene la claridad con respecto a esa diferencia, yo la escucho, porque en realidad... Sí. Lo que yo he notado en mi experiencia es el afiche más comercial. Ya. Tiene otro, se le da otro sentido también. Entonces, el cartel es político. Claro, ahí estamos haciendo la diferencia en el fondo entre la propaganda, ¿cierto?, y la publicidad. ¿Ya? Cuando la gente que hace gráfica se dice, oye, tú soy diseñador y claro, cruzaste o no cruzaste como ese borde fino, se habla, claro, se hace como esa distinción. Pues propaganda promueve ideas, ¿cierto? O, ¿cierto?, es algo que busca vender. ¿Ya? Yo creo que nadie debería estar pensando en vender ideas, porque eso ya lo hizo el Frente Amplio, lo hizo la Concerta, lo hacen estos tipos todos los días, la derecha. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar mensajes claros, ¿sí? Entonces, claro, chuta, no debería existir esa cosa, pero existe, pues el mundo es así, hasta el minuto. Cuando lleguemos a esa resolución del conflicto, quizás no quede así el mundo. Pero gracias por el aporte. Oye, sí, muchas gracias por lo que estás enseñando y sí, como reflexión para todos los que estamos acá también. Es re importante reflejar el arte, el humor, como tú hablas del humor. Porque en general los mensajes con arte llegan 2 veces a la conciencia. Por ejemplo, el humor te cae de la risa y después te caes pensando. En la gráfica tú leís, ¿cachai? Y te quedan recuerdos. Y estamos bien lejos del tema gráfico, creo yo. Me imagino que tú lo conoces mucho más a fondo, pero estamos como que aún falta como más gente como tú que nos enseñe y dar el paso para poder hacerlo, porque sirve un montón. El arte y el humor hizo tanta falta y hace tanta falta. Estamos como lejos y gracias por la experiencia. Gracias. Hay una pregunta de Sara Ya, que le pregunta no me la tengan. si puedes recomendar algún programa o herramienta
digital para realizar los facsímiles y todo eso. Ya, yo voy a partir por el que yo trabajo. Yo trabajo en el Photoshop ni siquiera es el CS tanto, ¿ya? Es una versión de 1997, pirata. Entonces es como así, muy, bueno, si puede piratear, piratee nomás, ¿ya? Yo no tengo conflictos con eso. Si tiene que reproducir una idea, cite. Si va a poner una gráfica de alguien, cítelo. Con respecto a los programas, yo así me muevo como con el Photoshop. Ahora, yo dibujo tradicional, yo dibujo en lápiz. Después le saco foto y lo llevo al Photoshop. Y contrasto. Y cuando le pongo color, que no soy tan buena en eso, también lo hago en ese medio, el color digital. ¿Qué cosa? Bueno, el Sketchbook se dejó de utilizar hace rato, lo bajaron. Hay harto programa en realidad que es como hay harto cabro que hace cómic hoy en día, ya hay hartas plataformas, hay plataformas online que te permiten hacer como incluso cómic y fanzines. Incluso se podría hacer, por ejemplo, en Canva una cuestión, ¿cachai? Pero claro, para la gente que tenga un poquito más de ganas y de cómo especializarse, yo le recomiendo que parta por una versión pirata del Photoshop y va a estar bien. De hecho, hay fanzines que son collage, es decir, como que recortan papeles, los pegan y está. Ya imprimen fotos o fotocopian y pegan encima la imagen y está. ¿Ya? Entonces, la limitante ahí, claro, no debe ser lo técnico. ¿Ya? Yo creo que hay que apuntar a que el contenido tiene que ser abordado de la forma más profunda y más compleja, pero entendible posible. Fíjate que yo en lo personal, a mí siempre me gustó dibujar. Yo anduve metida en la cuestión de los pacíficos en las 4 de la mañana, pamfleteando para allá, para arriba y todo, con todo el susto. Pero nunca me imaginé que donde iban tan muy fuertes eran los murales. Y hace varios años ya que estamos dedicados a los murales, el tema del apruebo, el rechazo, que Palestina, y hacemos. Pero el objetivo de nuestro es ir dejando siempre el cliché de la educación, de ir creando conciencia. Y usamos colores bien llamativos, o sea que yo veo un arte tan apagado, tan color, entonces la gente no lo visualiza, no le gusta porque dicen, esto estamos en los comunistas, entonces estamos tratando de cambiar el switch. Entonces le metimos colores bonitos, atractivos, y la gente pasa, uy, qué lindo. Y fíjate que ni siquiera que sean de izquierda, de pensamiento político, nada, pero les gusta. Entonces otra cosa que siempre yo he cuestionado es el tema del lenguaje. Y me diste toda la razón. Tiene que ser simple, que llegue y que se entienda. No puede estar con una verborrea. Sí. Obviamente los que estamos acá más conscientes porque tenemos claro los recursos. Entonces no nos podemos hacer escuela entre nosotros, pero sí yo voy al común denominador entregando un mensaje. Y eso trata de ser lo más simple posible y más creíble. Así que claro. esa es la parte que nosotros trabajamos y yo te digo, yo soy tremendamente feliz haciendo eso. Claro, quizá a mí, por ejemplo, de haber tenido como más tiempo, hay que hacer como una grilla, una especie de tabla, como caracterizando cada medio de gráfico. Entonces, claro, hay medios que no te permiten por dónde están ubicados, calle, por ejemplo, muralla. No es lo mismo que tener un fanzine y poder leerlo en tu casa, en la micro, no sé. Entonces, claro, hay medios que nos permiten más cosas y que podemos, ¿cierto?, ir explayando y desarrollando más. Pero, claro, nosotros estamos, por lo menos una de las cosas que a mí me motivan para transparentarlo es que esto se ha utilizado, ¿cierto?, como un material didáctico. ¿Ya? Hay un montón de profes que de repente se han acercado a ver mi trabajo y me dicen, oye, pucha, sobre todo esto no estaba en los colegios para los 50 años, entonces yo lo podría haber llevado y ponérselo a mis alumnos ahí. Y claro, no existe como ese trabajo con ese sentido. Y yo creo que esas gráficas tienen que quedar, tienen que estar, es importante. Si no están, hay que producirlas. No hay que esperar que alguien las haga, empecemos nosotros a hacerlas. ¿Cachai? Sí, eso es importante. ¿Qué relación ves tú entre la acción de arte y lo gráfico? Estoy pensando, por ejemplo,
en una imagen de Víctor Hugo Gómez, casi desnudo, al lado de la moneda con un cartel libertad para los presos políticos, o las acciones de arte de la yegua de la comunista, por ejemplo, que fueron llevadas a la fotografía y difundidas. O sea, claro, eso eran como en arte está ese movimiento, ¿cierto?, de las intervenciones, ¿cierto?, la performance, el fluxus algunas veces, donde ellos en un espacio hacían ciertas acciones de arte que eran súper rupturistas, ¿sí? Claro. Y rompen el status quo. Entonces, de algún modo eso es importante porque, claro, es súper de choque y abre posibles conversaciones o cuestionamientos. Yo creo que el arte está muy hermanado con el tema de la gráfica política. Hoy, antes, ¿cierto?, yo les hablaba, en los años 80, la necesidad mandaba, la urgencia. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de que hay un montón de creadores y creadoras que están haciendo material y como muchos empezaron a dibujar de chicos o algunos estudian algo relacionado con arte, ¿cierto?, está más hermanado y está más depurado el tema de lo visual. Se ve mejor, ¿cierto? Combinan bien los colores, las líneas son gráciles, ¿cierto? Se nota ese pulso firme al dibujar. Antes no estaba eso, ¿sí? Porque no eran necesariamente los profesionales haciendo la gráfica política. Hoy en día ya está un poquito más cruzado, pero esos movimientos son nuestras bases también. Si no existía eso, hoy en día no estaríamos hablando de esto. Así de importante es. Sí, hubo una acción específicamente en la Universidad de Chile, una estudiante de arte que se paseó por la escuela de arte con un tarro con pintura con un rollito y fue dejando una línea roja por todos los pasillos. Eso fue fuertísimo. ¿Por el tema de Palestina? No, eso fue por el tema de la represión de Chile. Digamos. Ah, ya, pero ¿en qué año estás hablando? Y al inicio de la dictadura, o sea, fue una acción muy potente. Claro. Un tipo que se colgó en una estación de metro con un mapa de Chile, patas para arriba, digamos. O sea, se colgó con la cabeza hacia abajo y el mapa de Chile también. O sea, eran muy fuertes como imágenes. Claro. De esa época, yo no había computador, ¿verdad? Porque realmente fueron como las primeras reacciones a la dictadura, fueron esas acciones de arte, o sea, eran directas y respondían a los autores físicamente a la represión. Claro, pues estaba en riesgo la vida. Yo creo que si hay un dispositivo que sea gráfico, eso corresponde a esto, ¿ya? Si quedó la fotografía, claro, pues ahí hay un especialista, después viene ahí a hablarles de lo audiovisual, pero claro, pues si hay un dispositivo que quedó, ¿cierto?, en términos de imagen, ya entra dentro de esto, ¿sí? Entonces, claro, eso, lo que estamos viendo hoy en día es un poco la extensión de ello. Yo creo que las cosas no se dan por separado, es como, no sé, pues, es continuidad. Claro, son aprendizajes que en algún minuto se pierden, pero que se pueden retomar, ¿ya? Por eso está la memoria, por eso es importante que esto sirva también para apuntalar memoria, ¿ya? Aquí hay varios de los cómics que ustedes acá tienen que son actos de memoria. ¿Sí? Lo que están tratando de hacer es, oye, pasó esto, está registrado acá, claro. Entonces, todos estos dispositivos ojalá no queden en un museo, ¿cierto? Que se difunden, se repliquen. Y ese es el objetivo de la gráfica. No es que alguien se los apropie, es que circule. Parece que estamos por tiempo ya. Sí. Sí. Ya. Muchas gracias. Gracias.